Hola, muchas gracias por su asistencia a este congreso. Yo les voy a hablar sobre la detoxificación, que es una parte esencial en cualquier terapia convencional o no convencional, ya que si tenemos toxinas y el sistema del cuerpo no está funcionando bien en su parte de detoxificación, pues el resto de procesos y de acciones metabólicas tampoco van a estar en óptimas condiciones. Es por ello que queremos hablar de este tema y también porque muchas terapias deben iniciar primero pensando por lo menos en que hay un componente de toxicidad en la causa de algunos síntomas. Evidentemente no todo tiene que ver con esto, hay muchas patologías que no tienen como su origen o que no se acompañan de aspectos de tóxicos, pero sí es algo que una vez hemos descartado diferentes patologías, debemos tenerlo en cuenta. Vamos a hablar sobre todo del proceso de toxificación y de cuáles son los componentes en suplementación y también de la dieta que podemos agregar para hacerla en una forma correcta. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tiene un aumento de toxicidad en su cuerpo? Una vez se ha descartado una patología, puede tener síntomas como fatiga mental, fluctuaciones emocionales, dolores musculares. A veces la concentración de algunos ácidos o de simplemente endotoxinas hacen que tengamos malestares de tipo muscular. Congestión nasal, las mucosas se suelen congestionar, cefalea, gases, es decir, son síntomas muy globales, difíciles de especificar, pero que nos pueden dar una idea de que hay un proceso de estancamiento del proceso de detoxificación. Intestino irritable, las heces muy fétidas, falta de energía, retención de líquidos, incluso el sobrepeso. Cuando no estamos manejando muy bien y eliminando las hormonas, también esto puede condicionar a alteraciones del peso, halitosis y mal olor de las secreciones corporales, y también nos puede condicionar a infecciones a repetición. Síntomas de piel. Es muy frecuente encontrar aspectos de patologías en la piel relacionadas con una inadecuada eh, eliminación de químicos y de tóxicos. En el caso de los metales pesados, también hay síntomas más específicos como náuseas, vómitos, disfunciones del sistema nervioso central, problemas en la conducción cardíaca. Esto estamos hablando, obviamente, de una toxicidad específica que es la de los metales pesados, la cual hay que diagnosticar de forma más precisa. Hay exámenes que se pueden hacer, por ejemplo, en el cuero cabelludo, en el pelo, donde se depositan estas toxinas, estos metales pesados, y de esa manera hacer un tratamiento más específico. La decoloración en las uñas es otro aspecto que suelen tener las personas que tienen intoxicación con metales pesados. Aparecen rayas blancas de forma horizontal con algunos metales. Y también incluso alteraciones de la producción de células rojas y anemias. Bueno, ¿cómo se desintoxica el cuerpo? Hay tres fases. La fase 1 es la fase enzimática. El propósito de esta es transformar químicamente los compuestos solubles en lípidos a solubles en agua, hacerlos hidrosolubles. Generalmente se lleva a cabo por las enzimas del citocromo P450, en su sigla CYP. Son muchas, más de 100, y esta sería entonces la primera. La segunda fase, que predomina en la conjugación enzimática, el propósito es aumentar más la solubilidad en agua y disminuir la reactividad de los productos de fase 1. Es decir, en la fase 1 se hacen más solubles, pero se liberan algunos radicales libres e incluso pueden ser más tóxicos estas sustancias si en la fase 2 no se logran neutralizar. Generalmente se lleva a cabo por la UDP glucuronotransferansas o UGT, la glutatión S-transferasa, GST, y las sulfotransferasas. Esos son los enzimas más importantes. Y en la fase 3 es ya una fase de transporte. En ella lo que se hace es excretar esos compuestos solubles, sacarlos de la célula para luego ya ser eliminados a través de la orina o de la materia fecal. Generalmente se lleva a cabo por transportadores
que se les llama de cassette de unión ATP o en su sigla ABC. Si hay una falla en alguno de estos tres fases, ya sea porque una es muy lenta o incluso muy rápida, especialmente si la fase 1 es muy rápida, se liberan muchos metabolitos que son, como les decía, más tóxicos y que si la fase 2 no está funcionando en forma adecuada, pues van a producir más toxicidad y más síntomas. Por eso hay que hacer esto de manera sincronizada. En esta diapositiva tenemos un resumen de las tres fases. En la fase 1, y en general resumir las acciones del hígado, recordemos el hígado filtra 1 litro por minuto de endotoxinas, de complejos también antígeno-anticuerpo. Estas toxinas se transportan al sistema digestivo para ser excretadas, pero si a nivel de la microbiota o no hay suficiente fibra o simplemente hay demasiada reabsorción de estas endotoxinas o sustancias tóxicas, pues se puede hacer una circulación enterohepática y reabsorberse nuevamente. Y ya el tercer proceso es el proceso enzimático de detoxificación que hace el hígado, que es pues la fase 1, que es como de activación, y la fase 2, que es de conjugación. Recordemos toxinas liposolubles, tenemos las exotoxinas que se acumulan en el tejido adiposo y las endotoxinas, que son las que el cuerpo produce, no se acumulan en el tejido adiposo, pero van directamente al hígado. De estas exotoxinas hay medicamentos, aditivos alimentarios, pesticidas, disolventes, y endotoxinas pues están las hormonas, residuos bacterianos, las nitrosaminas y en general todo lo que son los xenobióticos, metales pesados y carcinógenos. En el hígado entonces, en la fase 1, se transforman estas enzimas gracias a las citocromo P450, que como les decía son entre 50 y 100 enzimas con varios cofactores que son necesarios para que estas enzimas funcionen. Vemos el complejo B, minerales como el magnesio, el zinc, manganeso, el cobre, molibdeno, el cromo. Y entre una persona y otra puede haber una gran alteración, diferencia en la funcionalidad de estas enzimas citocromo P450. Por eso vemos personas que son más sensibles a ciertos tóxicos que otros. Los análisis genéticos pueden ser muy útiles para poder individualizar una terapia de detox y saber si una persona tiene una deficiencia en algunas de estas enzimas y sobre todo saber cómo podemos compensarlo con nutrientes, con alimentos o con complementos alimenticios. Después, estos tóxicos que pasan la fase 1 van a liberar para su fase 2 muchas sustancias que tienen que ser compensadas, como ya hemos comentado, a través de varias enzimas antioxidantes como la superóxido desmutasa y la glutatión peroxidasa. Y bueno, pues requerimos antioxidantes también en esta fase, especialmente vitamina C, carotenoides, el glutatión. Veremos que el glutatión es fundamental en estos procesos de detoxificación, es el antioxidante endógeno más importante. Y ya vienen en la fase 2 las enzimas, que son 7 vías de conjugación, en las cuales se acopla esta toxina con un compuesto protector. Y bueno, pues el glutatión es uno de ellos. Recordemos, para el glutatión requerimos de estos cofactores, la cisteína, la metionina, B6, selenio y zinc también. La sulfuroconjugación, en la cual se requieren estos aminoácidos. Vemos que también está el rábano negro, es una opción. Además de la cisteína, la taurina, la sulfoxidación, que requiere de estos cofactores, la aminoconjugación, en la cual está la taurina, la glicina, la arginina y la glutamina. La glutamina se utiliza bastante en la primera fase de cualquier terapia de reparación del intestino porque ayuda a reparar esa mucosa intestinal. La metilación es otra fase en la cual requerimos de colina, metionina y de complejo B metilado especialmente, B9, B12 y B6. Está la acetilación, en la cual está la N-acetilcisteína, es uno de los cofactores que se pueden utilizar. Requiere pues de estos cofactores. El desmodio también puede estimular esta fase de acetilación y de glucuroninación, en la cual tenemos estos
nutrientes y cofactores. Vemos el rábano negro, el ajo, los cítricos y la taurina. Entonces, cuando hacemos un proceso de detox, como pueden ver, les requerimos de varios componentes, vitaminas, minerales, a través de la alimentación y de suplementos para que se haga de forma adecuada. Aquí lo mismo, tenemos otro gráfico más o menos explicando lo que hemos ya hablado. Vemos aquí esta P450 de la fase 1 se induce por varias sustancias o alimentos. El café la puede aumentar, el chocolate, algunas dietas muy proteicas, los pesticidas, los ayuda, digamos que van a actuar y van a ser inducibles por este tipo de componentes. Se requieren estos factores, cofactores, complejo B, y ya pues pasamos nuevamente a la fase 2 con estas vías de metilación, es una de las más importantes, y los antioxidantes que se requieren para que estas fases sean llevadas de forma adecuada. Y ya por último, su paso a la bilis y al riñón. En la balance de reacciones debe haber un balance entre las reacciones de fase 1 y de fase 2. Es decir, que si la fase 1 está siendo demasiado rápida, estos tóxicos pues van a producir mucho daño. Entonces, si sospechamos que la fase 1 de un paciente es muy rápida, debemos evitar dar componentes que van a aumentarla. Y también nos interesa potenciar especialmente la fase 2 a través de estos nutrientes o de la alimentación. Ok, entonces estos factores que aumentan la reacción entre la actividad de la fase 1 y la fase 2 pueden alterar este equilibrio, produciendo estos metabolitos dañinos, que es lo que hace a veces que cuando hacemos un plan detox se pueden aumentar los síntomas, por ejemplo, de piel en una primera fase. Hay que tener cuidado en planes muy agresivos de detoxificación, en personas que tienen alteraciones de piel, hay que ir más despacio porque usualmente tienen alteraciones en esa o desbalances entre la fase 1 y la fase 2 que hacen pues que tengan más tendencia a tener síntomas de piel. Algunos de los factores incluyen pues obviamente la dieta, que aumentan esta fase 1, ya hemos hablado de algunos componentes, el cigarrillo, el consumo de alcohol, influyen ambos en la fase 1. La edad, las personas que tienen, con la edad van disminuyendo esa capacidad de la activación de algunas enzimas, como la UGT, la GCT y de sulfatación en la fase 2. El sexo, las mujeres premenopáusicas muestran entre un 30 y un 40% más actividad en esta enzima de la fase 1 que los hombres o las mujeres posmenopáusicas. O sea que la edad también va a condicionar la diferencia de acción entre una fase y otra, y las enfermedades y por supuesto la genética. Los fármacos también son muy importantes. Recordemos, estos fármacos actúan en diferentes enzimas y hay que saber en cuál actúa para tratar de compensarlo. Hay varios alimentos y nutrientes y fitonutrientes que alteran la actividad de la fase 1, de este CYP1. Se ha demostrado, por ejemplo, que las verduras crucíferas actúan como inductores de estas enzimas de la fase 1 y estudios en animales también sugieren una regulación hacia el aumento de esta otra enzima de la fase 1. Entonces, las crucíferas las podemos tener en cuenta como inductoras de fase 1, pero veremos que también lo hacen en la fase 2, o sea que hacen un estímulo equilibrado. También el resveratrol y alimentos que contienen resveratrol son potenciadores de esta enzima de la fase 1. Sí, por el contrario, la quercetina puede atenuar la acción excesiva de esta enzima CYP1A2 de la fase 1. Entonces, si tuviéramos idealmente un análisis genético y pudiéramos valorar un aumento o una disminución de la actividad de una de estas enzimas, podríamos dar nutrientes para modular esta respuesta de detoxificación, que puede estar relacionada también incluso con algunas patologías. Las verduras crucíferas se han sugerido como posibles moduladores de estos metabolitos también estrogénicos. Personas que tienen alteraciones de la detoxificación de estrógenos, pues deben pensar en las crucíferas, por ejemplo, extractos de brócoli o simplemente pues brócoli u otros crucíferas en la alimentación. También el té de rooibos y el apio actúan selectivamente para inhibir esta enzima de la fase 1, esto se ha visto in vitro,
y puede ser especialmente relevante para pacientes con hipersensibilidad de esta enzima. Entonces vemos que podemos utilizar alimentos y nutrientes y complementos alimenticios para controlar cuando sabemos que hay una enzima que está aumentada o disminuida. Repito, esto es algo que se sabe por análisis genéticos o también con fármacos. Hay fármacos que ya describen en su acción el potencial o inhibir algunas de estas enzimas de la fase 1. En la fase 2 hay un factor que es el muy conocido, el NRF2. Es un factor de transcripción, así se le denomina. El nombre exacto es factor nuclear eritroide 2. Y es clave para regular la desintoxicación del cuerpo y el sistema antioxidante. Entonces, cuando se activa este NRF2, esta, digamos, molécula se disocia y esta disociación hace que a nivel nuclear, aquí vemos en el gráfico, se aumente la producción de ciertas enzimas de detoxificación, especialmente de la fase 2. Es decir, hay un estímulo de tipo epigenético a través de alguna sustancia, ya veremos cuáles, que van a estimular la acción de esta fase 2 y la producción de antioxidantes en ese sentido. Entonces, los animales que tienen deficiencias en experimentación de esta NRF2, pues tienen más toxicidad a fármacos, más tendencia a tener cáncer, a alergias y también a ser más sensibles a contaminantes ambientales y no responden bien a ciertos antiinflamatorios o fitoquímicos. Entonces, esto también pasa en humanos. Evidentemente, si sabemos que hay una alteración en la NRF2, pues tendremos que valorar cómo podemos compensarla con otras vías, ¿no? Por otras vías. Entonces, la inducción de la RF2 es protectora contra varias alteraciones de tipo estrés oxidativo, incluso contra algunos tipos de cáncer, disfunción renal, trastornos pulmonares, artritis, en fin, la lista es muy amplia. ¿Cuáles son estos inductores de este NRF2? Esto es una revisión que pueden consultar. Vemos que hay varios productos que pueden estimular esta fase 2. Entendemos el omega 3, el aceite de pescado, el licopeno, que lo encontramos en los tomates, en la papaya y otras frutas, la cúrcuma, la curcumina, que la conseguimos en el turmeric y en el curry, las crucíferas, hemos hablado ya de ellas, el ajo, las catequinas que están en el té, especialmente el té verde, el cacao y en algunas legumbres y en uvas. Y el resveratrol, por nombrar algunos ejemplos, aquí tienen las dosis para que puedan revisarlas. Obviamente el ideal es que consulten con un profesional para hacer esto de manera más específica, más precisa. Y hay inhibidores de la vía de NRF2. Cuando ya sabemos que hay un exceso de actividad de la NRF2 que no conviene, pues tenemos sustancias que pueden ayudar a inhibirla, la quercetina y la luteína. Entonces vemos que hay una acción dual de algunos componentes que pueden estimular unas enzimas e inhibir otras. Y eso hace que si utilizamos una combinación de complementos alimenticios y alimenticia más variada, pues vamos a tener una respuesta de detoxificación más equilibrada que si solamente damos un solo componente. Entonces, estos efectos de modulación frente a inhibición e inducción, pues vemos es lo que les he comentado. También hay un efecto dual de estos componentes dependiendo de la dosis. Si damos dosis altas de algunos nutrientes o vitaminas, por ejemplo, la vitamina C en dosis altas puede ser oxidativa, especialmente si se da endovenosa. Y así pasa con otras sustancias, como la cúrcuma, por ejemplo. Entonces, también la dosis va a condicionar el efecto que vamos a tener en cuanto a inducción o inhibición de algunos de estos vías metabólicas. Esencialmente, muchos alimentos sirven como lo que se denomina comúnmente moduladores bifuncionales, es decir, tienen la capacidad de inducir o inhibir de manera efectiva la actividad de ciertas enzimas de detoxificación en respuesta a una dosis específica. Entonces se concluye que en esta revisión que se podría dar una dieta mixta, una dieta variada, llena de diferentes alimentos integrales de origen vegetal, principalmente nos puede apoyar pues una detoxificación más equilibrada. Hay un aspecto a tener en cuenta en los procesos de detoxificación, es la polimedicación. Los pacientes que toman muchos fármacos, es importante saber qué sistemas
de desintoxicación están afectados y los nutrientes para minimizar esos efectos secundarios. Esto ya pues cada vez es más fácil de pedir y han bajado también los precios de estos análisis genéticos, pero también simplemente revisando los fármacos, y hay programas también que describen cuáles son estas enzimas que son inhibidas o activadas con estas medicaciones. Y en cuanto a complementos alimenticios, pueden ser muy útiles en estos procesos, sobre todo si tenemos información sobre la variabilidad genética de cada paciente y, bueno, pues adaptarnos en ese sentido. Si hay una comprensión, por ejemplo, de los polimorfismos, recordemos un SNP, así se le denomina, son polimorfismos de un solo nucleótido que son muy frecuentes. Algunos no tienen mucha relevancia de tipo clínica, pero otros sí la tienen, sobre todo si son alteraciones homocigotas, pues ahí es cuando nos interesa actuar a través de la modulación de la dieta y también del uso de complementos alimenticios. Hablando de más alimentos y nutrientes que nos pueden servir, las crucíferas son ricas en sulforafano. Sulforafano también lo conseguimos en complementos alimenticios. ¿Y dónde lo encontramos? En el kale, en el brócoli, en el coles de Bruselas, en el rábano, la rúcula, la mostaza y las hojas de mostaza, por nombrar algunos. Entonces, esto nos va a ayudar sobre todo a potenciar la fase 2, a potenciar el NRF2 que hemos hablado anteriormente. Pues estos son algunos de los componentes. Vemos que son muchos vegetales de hoja verde, pero especialmente las crucíferas. El ajo es otro alimento que nos puede servir, además porque tiene un efecto antibiótico, antibacteriano, antihongo y antiviral. La cúrcuma ya la hemos comentado, no solamente como alimento en curries, sino como extracto, ya como dosis más altas, que repito, pueden tener una acción, dependiendo de la dosis, más de tipo oxidativa. La remolacha es rica en compuestos metilados y otros más. Es otro de los que debemos tener en cuenta en nuestra rutina en planes de detoxificación. Los hongos, hay muchos tipos. Este en concreto es la melena de león, el Ericium, que es interesantísimo en procesos de reparación de la mucosa intestinal y también para apoyar estados de tipo cognitivo. Es rico en nutrientes. El reishi también es interesante. El aguacate es muy rico en ácidos grasos esenciales, y debemos tenerlo en cuenta. Incluso un aguacate o dos a la semana puede ya tener un impacto positivo en el aporte de nutrientes que nos pueden facilitar una detoxificación. Hay otro componente interesante, la moringa, es más conocida a nivel, digamos, en Oriente. Va a estimular este factor NRF2, o sea que va a tener una acción sobre todo en la fase 2 y se ha visto que tiene una gran regulación a nivel del estrés oxidativo y tiene otra peculiaridad, y es que es muy estable. A diferencia de algunos sulforafanos, la moringa permanece más estable en forma de extracto o incluso de alimento. Entonces, para tenerlo en cuenta, y tiene bastante evidencia de su apoyo tanto como antioxidante, incluso en apoyo en ciertas enfermedades como la colitis ulcerosa, y tiene un efecto metabólico, especialmente en el azúcar. Puede ser utilizado como apoyo en pacientes diabéticos. Entonces tenemos complementos alimenticios que, junto con un plan nutricional adecuado, nos pueden apoyar esas terapias de detoxificación, pero repito, idealmente bajo la guía de un profesional, ya que pueden, si se hacen de manera inadecuada, pues tener también efectos secundarios, estos planes de detoxificación. Aquí en esta revisión se habla de la moringa y su efecto de modulación del azúcar. Es una revisión sistemática, se hizo en pacientes diabéticos y se vio cómo podía realmente bajar el índice de glucemia hasta en un 26%, que no es despreciable, además de su efecto detoxificante. Aquí en esta revisión, a propósito también nuevamente de las alteraciones metabólicas que también tienen que ver con el hígado. Recordemos, el hígado tiene una función no solamente de detoxificación, sino de producción de hormonas, de metabolismo de las hormonas también.
de regulación del colesterol y del azúcar. Entonces, normalmente las plantas tienen una acción que no tiene un solo principio activo, entonces su acción es mucho más global e implica varias regulaciones en diferentes aspectos. Hablando otra vez del sulforafano, una de las cosas que hace el sulforafano es que aumenta el glutatión, y esto se ha demostrado que lo hace incluso a nivel cerebral. Al dar sulforafano es una forma indirecta de que aumentemos el glutatión, que es fundamental en las fases de detoxificación y es el antioxidante más importante endógeno. Aquí en esta revisión se vio cómo dando el sulforafano se aumentaba en sangre la cantidad de glutatión activo o reducido eh, en unos estudios en humanos. Esto se hizo durante 7 días. ¿Vale? El glutatión entonces es fundamental en un proceso de detoxificación. Tiene además la capacidad de ayudarnos a eliminar también metales pesados. Y bueno, pues tiene un inconveniente de glutatión y es que no se absorbe fácilmente a través de los complementos alimenticios por vía oral. Entonces una estrategia es darlo a través de sus precursores. Si damos glutamina, damos cisteína y glicina, pues el cuerpo va con ellos a producir el glutatión. Y es incluso más efectivo darlo así que dar el glutatión en forma oral, salvo que este glutatión sea liposomado. Cuando son liposomados, versiones de complementos alimenticios liposomados, pues se absorben de forma adecuada, se absorbe el glutatión por vía oral de forma muy efectiva. Recordemos también que en las fases de detoxificación debe haber una regulación entre el estrés antioxidante y el oxidativo. No tampoco nos interesa pasarnos de un exceso de antioxidantes. Hay una oxidación que es beneficiosa. Por ejemplo, el ejercicio genera una oxidación que luego tiene una respuesta antioxidante del cuerpo y hay muchos estímulos horméticos, se denomina así, estímulos de estrés adecuados que incluyen el estrés oxidativo que nos puede ayudar a modular respuestas de tipo metabólica y de producción de energía, de mitocondrias. Entonces no nos interesa irnos hacia el lado antioxidante de forma exagerada. En cuanto al sulforafano, nuevamente, lo digo porque es uno de los protagonistas en las fases, como componentes y productos para detoxificar. Una de las estrategias también que se hace es la de dar el glucorafano, que es uno de sus precursores, con la enzima mirosinasa. Esto normalmente sucede en el intestino cuando consumimos brócoli. Este brócoli, sobre todo si son brotes de brócoli, bueno, en el intestino, el mismo brócoli tiene esta capacidad de activar estas enzimas, la enzima mirosinasa, pero también hay complementos que venden pues, estos dos precursores para luego ya tener el sulforafano y que de esa manera sea más estable. Entonces el glutatión, bueno, pues como les decía, es el antioxidante más importante y la dificultad que tiene en su absorción cuando se revisa pues, en los complementos alimenticios, pues pierde con el tiempo su efecto antioxidante. Por eso la importancia de buscar opciones liposomadas, que las hay muy buenas en el mercado. Aquí Salud, por ejemplo, tiene una versión liposomada que es saborizada también, ya que pues, el glutatión tiene componente de azufre, entonces el azufre suele tener un olor fuerte, ¿no? Está el glutatión, recordemos su capacidad antioxidante, empieza después de los 45 años, empezamos a bajar la cantidad de producción de glutatión, entonces se piensa que después de los 45 o incluso antes, conviene dar los precursores o el mismo glutatión como apoyo, ya sea en un plan detox o simplemente como prevención. La N-acetilcisteína es otro de los precursores del glutatión. Estas son las dosis que se han utilizado en estudios, hasta 1200 miligramos por día. Y es una forma también efectiva de aumentar ese glutatión, dándola este componente que se consigue en complemento alimenticio, el NAC. La deficiencia de glutatión pues genera un estrés oxidativo que está relacionado con el envejecimiento y que se puede corregir
o ayudar a disminuir aumentando la ingesta de cisteína y de glicina como precursores de este glutatión, y eso ya se ha hecho en experimentación, viendo que al darles la cisteína y la glicina, estos aminoácidos, pues aumenta la concentración del glutatión. La N-acetilcisteína, entonces, se tolera muy bien en dosis de 1200. Hay personas que no la toleran también en dosis superiores, pero se pueden dar incluso más dosis. Y el otro componente interesante como precursor de glutatión puede ser la serina. La serina produce luego la glicina, y la glicina es uno de esos precursores de glutatión. Entonces, tenemos varias opciones. Cuando busquemos un producto, usualmente se buscan productos multicomponente que tienen varios componentes que actúan en diferentes vías, y ya dependerá de lo que queremos hacer, pues qué combinación vamos a utilizar. El cilantro es otro alimento, ya sea en forma de la planta o incluso de aceite esencial. Puede ser interesante para inmovilizar el mercurio y el metilmercurio del agua contaminada. Se ha visto en ciertas investigaciones. En modelos de ratones, el cilantro redujo significativamente la acumulación de plomo en los huesos y redujo los signos signos microscópicos de daño renal y testicular inducido por plomo. Y también hay estudios de caso en el cual se ha utilizado por vía oral 400 miligramos de un extracto de cilantro antes y después de la extracción de amalgamas que tienen mercurio, esto durante 2 o 3 semanas, y se vio pues que había menos depósitos después del tratamiento. Y bueno, pues esto obviamente es un estudio de caso, no tiene tanta evidencia, pero vemos que hay evidencia del apoyo del cilantro. Ya de los factores dietéticos de la fase 3 están los polifenoles de la manzana y el sulforafano, también actúan en esta fase. Esto, por ejemplo, con 2 porciones de brócoli puede ser interesante. Ya con eso vamos a estimular la actividad de la proteína de fase 3. O sea que vemos que el extracto de brócoli, por su componente de sulforafano y otros, nos va a ayudar en varias fases, en la fase 1, fase 2 y fase 3. Y la colina es vital para la fluidez de las membranas y para la producción de fosfolípidos que son necesarios para que las membranas estén funcionando adecuadamente, y así estas toxinas pues salgan de la célula y luego sean eliminadas. Si nos falta colina o las membranas no están bien, pues tendremos ahí una acumulación de estas toxinas a pesar de que hayan pasado su fase 1 y fase 2. El flujo de la bilis tiene que ser adecuado también. Si tenemos dificultad del paso de la bilis, pues tampoco vamos a tener éxito en este proceso de detox. El deterioro del flujo de la bilis se denomina colestasis, y pues resulta cuando hay una disfunción dentro del hígado, hay una obstrucción del conducto biliar, y pues esto produce acumulación de toxinas hepáticas y lesiones hepáticas. Una de las componentes que puede ser interesante es la alcachofa. Se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional como protector hepático y para estimular el flujo de esta bilis. Y en micronutrientes, pues la lista es amplia de los que se pueden utilizar para la fase 1, fase 2. Recordemos, en la fase 1 requerimos de varios micronutrientes de complejo B, los folatos, hierro, minerales, como los que están aquí descritos, zinc, selenio. El selenio es muy importante. Y requerimos también enzimas, sobre todo si hay fármacos que están inhibiendo esta fase 1, pues tenemos que compensarlo de alguna manera. El conjunto diverso de enzimas de fase 2 requiere entonces también de muchos nutrientes variados, especialmente complejo B y como cofactores. El glutatión reducido, que es el activo, depende de una dieta adecuada de aminoácidos que contienen azufre, como la metionina y la cisteína, la vitamina B6 para la conversión de la metionina en cisteína, y también complejo B, especialmente B2 y B3, para la activación de la glutatión reductasa, que es la que recicla el glutatión. La vitamina B3 se ha utilizado incluso, que es la niacina, en personas que han tenido toxicidad incluso química de guerra. Se está utilizando junto con saunas. Esa sinergia de la vitamina B3 y saunas se ha visto eficaz para ayudar a eliminar ciertas toxinas
incluso en ese contexto. Las reacciones de metilación utilizan el SAMe, que es otro componente también dentro de los complementos alimenticios, que es una fuente de grupos metilo, que a su vez sintetiza las reacciones y depende del folato y la vitamina B12. Entonces vemos que se repiten algunos componentes. Aquí vemos una lista de alimentos que activan la fase 1 en esta enzima, el CYP1A1. Vemos las crucíferas nuevamente, vemos el resveratrol que está en las uvas, en las nueces. El té verde también estimula la fase 1, o sea que si alguien ya tiene la fase 1 muy activa, a lo mejor el té verde no es la mejor opción. El té negro también. Y la cúrcuma. Vemos que la cúrcuma, la curcumina que está en la cúrcuma y el curry, pues también va a estimular esta enzima de la fase 1. Otros componentes como el omega 3 del aceite de pescado, el romero, la astaxantina, que está en las algas, está en el krill, actúa a ese nivel. Nuevamente las crucíferas también están actuando en este CYP, que es una enzima de la fase 1. El té verde, ya lo habíamos comentado. Esta es otra enzima, la CYP1A2. Esta CYP1B1, también la cúrcuma. Vemos que está actuando en varios lugares del hígado. Interesante la cúrcuma porque también vemos que puede actuar en la fase 2. Estas son otras enzimas de la fase 1. Recordemos que son varias, son más de 100. Y vemos aquí algunos componentes, se repiten nuevamente el té, está los frutos rojos, está también la quercitina. La quercitina puede ayudarnos también en ese sentido con esta enzima CYP1A2. La quercitina la encontramos en la manzana, en las blueberries, está en la alfalfa también, en los brotes de alfalfa, en algunos alubias o frijoles, el brócoli, y están los chiles. Otras más que actúan en esta enzima CYP1A2, que es de la fase 1. Vemos nuevamente la quercitina, el kel, las ciertas uvas, el ajo, está también el diente león, que es el dandelion, y el turmeric, nuevamente la cúrcuma. Vemos que está en varios niveles. Vale. Y ahora los que estimulan las sulfurotransferasas, recordemos que esto ya es de la fase 2, tenemos la cafeína. Fíjense, la cafeína nos puede ayudar un poco en ese sentido. El ácido retinoico, que está, sobre todo es la componente activa de la vitamina A, está la vitamina A pues, en productos animales, en la carne, en el huevo. También está el retinoide, que está en la manzana y también es en los duraznos. Muchos procesos de tos utilizan zumos de manzana, en parte también por eso, porque va a estimular estas vías. El espárrago también lo contiene. Y inductores del glutatión, S-transferasa, están nuevamente las crucíferas, el resveratrol. Aquí les pongo las fotos originales del artículo para que luego lo puedan revisar con detenimiento, y la referencia aquí abajo. Vemos entonces que la quercitina actúa también como inductor de la glutatión S-transferasa, o sea que vemos que hay un aspecto de multiacción de estos componentes, de tal manera que si damos estos alimentos, estamos actuando en varios niveles, y aquí están las dosis en las que se han utilizado ya como complemento alimenticio. Y estos son fuentes dietéticas de nutrientes para el soporte de glutatión. Nuevamente vemos el B6, el magnesio, el selenio, la metionina, la cistina, la glicina, el folato, que es la vitamina B9, la cual encontramos especialmente en vegetales de hoja verde, pero también está en las legumbres, está en el hígado, en las semillas, por ejemplo, semillas del girasol, la quinoa, las espinacas, está el folato, el aguacate, lo vemos ahí también, en las semillas de mostaza, la alcachofa, ahí está el folato. El ácido alfa lipoico lo encontramos en estos productos, la espinaca, el brócoli,
y otros alimentos funcionales que ya serían pues, la cúrcuma, está el cardo mariano, que es el milk seed, están las crucíferas y la alcachofa. Entonces, todos ellos nos van a aportar el aumento del glutatión como componente. Y de aminoácidos, para aumentar la fase 2, pues ya hemos hablado de algunos de ellos, la glicina, la taurina, muy interesante la taurina, que la asociamos a un efecto excitatorio, pero realmente la taurina es relajante. Se puede utilizar con ese fin. Y bueno, pues tiene además un apoyo, como vemos, en el aumento de la producción de cistina y de la homocisteína. La glutamina también la tenemos, está en varios productos, especialmente de origen animal, pero no solamente, en la espinaca también la tenemos, la ornitina y la arginina. Aquí más hay aminoácidos y vitaminas que tienen que ver con procesos de metilación en la fase 2, la metionina, la B12 metilada, que es la metilcobalamina, la B6 y los componentes alimenticios donde los podemos ver, la betaína, que es esencial también para la producción de ácido gástrico, el folato, nuevamente, y el magnesio. Entonces, si tenemos un plan, un análisis genético donde vemos que hay una alteración en la metilación, pues tendríamos que buscar este tipo de componentes a través de la dieta y de complementos alimenticios para apoyar esa detoxificación. Un ejemplo de tos de 7 días, se puede hacer un plan de 7 días en el cual es importante valorar que puede haber una crisis curativa. Hay personas que en la primera fase pueden, si se hace muy rápido, pues puede generar empeoramiento de síntomas al comienzo, aunque puede ser leve, y se requiere pues obviamente el apoyo de un profesional para ello. Si presenta síntomas en la fase de tox, pues y no pasan, pues hay que detener obviamente la fase de detoxificación. Muy importante evitar la deshidratación, adaptarse a las necesidades individuales en cuanto a la cantidad de comida y descanso. No es conveniente quitar la medicación, evidentemente, esto debe ser llevado por un profesional y consultar con un terapeuta profesional cuando hay dudas en cuanto a un plan de tox. Este es un ejemplo de tox por 7 días, simplificado. La idea es que día 1 y 2 se eliminen estos productos de la dieta. Verán que son pues, carne, huevos, lácteos, trigo, en fin, y se consumen alimentos orgánicos para evitar los pesticidas y aceites extra vírgenes solamente. El día 3 se eliminan los granos, nueces, frijoles y legumbres. Se come solo frutas y verduras, frutas de bajo índice glucémico, obviamente. Y bueno, los aceites extra vírgenes y las especies, ¿no? Tipo cúrcuma y otras. Luego día 4, evitar comer cualquier alimento sólido, solamente se toma agua, caldos, zumos y té. Y al día 5 ya volvemos al día 3 y el día 6 y 7 al día 1 y 2. Esa sería una forma simplificada. Esta es otra. Por 7 o más días se consumen solamente frutas y verduras en cualquier combinación, cantidad y preparación usando aceites prensados en frío. Se toma agua filtrada, zumos, té y caldos de verduras. Obviamente se estimula el movimiento, hacer ejercicio físico, y algunos también recomiendan en estas fases de tox algún apoyo también de tipo psicoemocional, ya sea ejercicios de autorreflexión o un diario, para que la detoxificación no sea solamente física. Se eliminan azúcares refinados, todos los edulcorantes artificiales, se evita el alcohol, el tabaco, la cafeína, cigarrillos, chocolate y todas las drogas recreacionales. Se evitan los productos lácteos, trigo y huevos durante la semana de detoxificación, y también se cambia la leche de vaca por leche de almendras, arroz y leches vegetales. El método de cocción se evitan, para facilitar la detoxificación, se utilizan las verduras hervidas en sopas o cocinadas al vapor o a la plancha. Y este es uno de los caldos que se utilizan de muchas opciones, que son muy ricos en nutrientes para facilitar el aporte de minerales y de aminoácidos que se requieren en estos procesos. Ahí se las dejo para que la puedan revisar. Y estos caldos se suelen preparar a fuego lento para no dañar tanto el componente alimenticio que tienen durante tiempos largos.
y bueno, pues se utilizan en estos procesos de detoxificación. Otras propuestas, está el ayuno, es todo un tema el ayuno, pero en un plan detox interesa restringir el consumo de alimentos en el día en un horario específico. Una opción puede ser el muy conocido ayuno intermitente, que son 8 horas de alimentos y 16 horas de ayuno, pero hay también versiones más equilibradas de 12 horas, 12 y 12, o sea, 12 de alimentos y 12 de no comer, o simplemente hacer ayuno intermitente por lo menos 2 veces a la semana, escoger 2 días para que tengamos esa restricción de alimentos y así le permitamos al hígado y al cuerpo ocuparse en otras tareas, entre ellas la de detoxificación. Hay ciertas arcillas también que interesan para quelar muchos de esas toxinas que pasan al intestino y que, bueno, pues no sean reabsorbidas. La clorela es otro complemento, es una alga que puede ser interesante, especialmente si es de membrana rota, que nos puede ayudar a quelar esos metales pesados y que sean eliminados. Hay enemas o lavativas, una de ellas como los enemas de café, no me voy a extender ahí, pero es una opción. El sudor, los saunas, todo lo que es el ejercicio, moverse y la sudoración, pues puede ser una vía eficaz para potenciar la detoxificación, la vitamina B3. Los batidos verdes, especialmente si son batidos que no tienen fibra, con esos aparatos que extraen solamente el líquido verde, pues puede ser una opción también. Las colonterapias y bueno, también hay planes de dietas veganas de predominio líquido por tiempos cortos que nos pueden ayudar a dar un descanso al cuerpo durante periodos cortos, por ejemplo, de unos 5 días, 3 a 5 días, por ejemplo, o incluso más. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Este es un tema que es amplio. Evidentemente aquí estamos dando una visión panorámica de lo que se suele hacer en terapias bueno, pues más individualizadas. Por favor, si toman medicación antes de consumir cualquiera de estos productos, consulten con sus profesionales, porque, ya que pueden haber ciertas interacciones, especialmente con los anticoagulantes y algunos otros fármacos, pero en general son muy bien tolerados y como ven, realmente si se hace una dieta de tipo antiinflamatoria, con un predominio más vegetal, una dieta mediterránea bien hecha, bueno, pues veremos que igual el cuerpo ya está produciendo una detoxificación con este tipo de dietas de forma suave, no es necesariamente un detox agresivo. Y bueno, pues gracias por haber asistido a este congreso.